someramente la anatomía de la vía urinaria y algo de los genitales masculinos, porque eso está incluido en lo que es la especialidad de la urología. Entonces, nosotros nacemos en el 29% de los seres humanos nacen con 2 riñones. Alguna vez es un hallazgo que un paciente haya nacido con 1. Y desde este momento, en mis clases trato de dar ciertos conceptos que no han variado ni van a variar en el transcurso de la vida. Por ejemplo, si un paciente nace con un riñón, hace su vida normal como la que tenemos los 2 riñones, porque de nacimiento ya quedó, como se dice, quedó establecido que su función es doble y está acoplado ya al sistema de esa persona. Entonces, muchas veces se ha detectado, el paciente detecta que tiene un riñón a la edad de 50 más años, que por alguna razón se ha hecho una evaluación de imágenes y la novedad es que ha tenido un solo riñón. Otra cosa es cuando usted nace con los 2 riñones y por alguna razón pierde uno, un accidente, o se formó una hidronefrosis por cálculo y como más del 50% retarda el tratamiento, se daña el riñón, entonces hay que extraerlo. O apareció algo oncológico, un cáncer de riñón, hay que extraerlo, dependiendo del estadio, dependiendo de en qué estadio fue hecho el diagnóstico, hay que a veces retirar el órgano. Entonces, la persona que se queda con un riñón debe tomar ciertas medidas preventivas para que el que tiene lo acompañe en buen estado. ¿Por qué? Porque en algún momento, no podemos precisar la edad, la fecha, pero si usted le sacan un riñón, al cabo de 8 o 10 años puede empezar a tener la excusa, a sufrir de hipertensión arterial, o puede presentar alguna otra patología que se ve afectado el riñón. Y como tiene uno, se le va a comenzar a complicar la vida, porque esa persona se quedó con uno porque por alguna razón, como repito, se los trajo delante del otro. Ya cambia, ¿no? Pero normalmente nacemos con los 2 riñones. Toda la vía urinaria está ubicada en el retroperitoneo. Es decir, en nuestro cuerpo, yo siempre digo, hay dos habitaciones. La una que es en la parte anterior, que es la cavidad peritoneal, y en la parte posterior, atrás, está el retroperitoneo, donde está toda la vía urinaria, compuesta pues con los riñones, el uréter, la vejiga, y en el hombre la próstata, que es parte de la uretra posterior. Atrás de la vejiga está la vesícula seminalis. Eso estamos hablando de la anatomía masculina. En la mujer la tenemos que expresar por los riñones, ureter y vejiga, y no, los genitales femeninos son intraperitoneales. Los genitales femeninos internos son intraperitoneales. Los riñones, como está en este dibujo, este es un dibujo como que mostrando que está la cavidad peritoneal y atrás están los riñones, y ustedes pueden ver el esbozo del páncreas y los grandes vasos que también están en el recto peritoneo. Los grandes vasos son la vena y la vena cava y la aorta, los grandes vasos. Entonces, los riñones están sujetos a nuestro cuerpo por los grandes vasos, a los grandes vasos. ¿Sí? Arteria y vena son los que sostienen al riñón, a los riñones en el cuerpo. De ahí ellos no son unos órganos como una pantalla o como un cuadro, ¿no? Comparando groseramente, no. Los riñones, si usted se mueve, si usted salta, los riñones
se mueven, lo que sucede es que tienen una cápsula natural y una que se llama la fascia de Querota, que es una grasa que mueve los riñones como amortiguamiento para ese desplazamiento que nosotros podemos provocar cuando en nuestras actividades. Sobre los grandes vasos, uno estudia siempre que tiene una arteria, una vena. Bueno, eso es teoría para que tengan una idea general, pero el sitio donde mayor alteraciones vasculares se pueden presentar en un órgano son los riñones. A veces pueden haber dos arterias, pueden haber arterias polares, una serie de alteraciones vasculares que no van a alterar en nada la normalidad del riñón y sus funciones van a estar siempre bien. Este es un dibujo que, para que entiendan que en este corte sagital y el otro transversal, dónde está ubicado el riñón hacia el reto peritoneo. Ahí estamos. Hay el dibujo que muestra el vértice del pulmón, el ángulo, la costilla, el diafragma, y ahí está el riñón en la parte posterior. En el corte transversal ustedes pueden también ver cómo está el riñón, ¿no? La posición anatómica. Los riñones en el fondo están sumamente bien protegidos. Aquí en estos dibujos que son estos dibujos son de un anatomista, dibujante, que hasta los expertos en imágenes han tomado las láminas o los dibujos de este anatomista que se llama Netter, de origen francés, para comparar con los cortes tomográficos. Estos dibujos fueron hechos por este caballero y todavía no existía el tomógrafo. Pero para que ustedes vean cómo está la masa muscular, los grandes vasos, los riñones, ese es un corte transversal. Entonces, repito, los riñones están bien protegidos. Acá en esta otra lámina, ustedes pueden ver toda la parte muscular, la parrilla costal y los músculos de la parte posterior protegen en el reto peritoneo al riñón que está en las fosas lumbares. Esta es una imagen del riñón. Así es ese es un dibujo para que comprendan cómo es el interior del órgano y también para que entendamos cuando a veces y ustedes durante su actividad profesional siempre les van a preguntar por qué sobre los informes de los exámenes. Por ejemplo, ecografía. Alguien se hace una ecografía, le van a usted, que es el médico de la familia, a decir, mírenme esta tomografía. Entonces usted, lógicamente, que debe aprender a ver las imágenes y no solamente a leer el informe. Bueno, eso es mi escuela, la suya todavía no lo sé. Entonces, pero lo que quiero decir es que muchas veces en los informes dice así: relación córtico-medular normal. Relación córtico-medular es lo que usted puede ver allí: la cápsula, la corteza y la médula. Entonces, la relación córtico-medular es del perfil, en este caso, donde está dibujado las papilas. Eso es el parénquima, la corteza, y en la médula va a encontrar el sistema colector. El sistema colector están los cálices, la pelvis, y está ahí el pedículo vascular en la parte interior. Del riñón, desde que se forma y empieza a ejercer su función, está lleno de sangre, y la unidad del riñón es el nefrón. Eso tienen que ver, ya lo han revisado en nefrología, entonces tienen una idea de lo que estamos mencionando, ¿no? Aquí vemos el riñón,
cómo es la forma. Ahora, para tener un método práctico del tamaño del riñón, decimos que es de longitud 12 centímetros, 6 de ancho y de espesor unos 3 centímetros. Hay un pequeño dibujito que se ve que es lobulado, pero eso es patológico. Va a tener problemas a largo plazo. Aquí está otro corte, cómo se ve la circulación, que es profusa y de diferente diámetro. Es una idea para que tengan una idea de cómo es la constitución anatómica del riñón. Este es el nefrón, el glomérulo es lo básico, ese ovillo que llamamos nosotros es el que cumple una serie de funciones. Y bueno, si alguno de los presentes se inclina por nefrología, entonces tiene que releer y leer toda la vida las funciones del riñón, que son múltiples y muy útiles para la vida nuestra natural, ¿no? Acá está otra imagen de los grandes vasos, del ureter. El ureter es la estructura anatómica que está unida al riñón, a la pelvis, en la unión pielo-ureteral, y cortesana que muestra la anatomía. Podemos ver la relación de la vejiga con el colon, y la vejiga decimos que es retropúbica, es decir, vacía. Si una persona está de pie y su vejiga está vacía, está debajo del pubis. Cuando comienza a haber represión, es decir, cuando empieza a llenarse con la orina, la vejiga va subiendo, dilatando. Recordar que la vejiga es músculo, el músculo se llama detrusor, y la vejiga está compuesta pues desde el interior con una mucosa, que la mucosa nosotros en urología decimos urotelio, es decir, el epitelio urinario, que solamente ese epitelio es único de la urinaria, mucosa, la lámina propia, el músculo detrusor, que está distribuido en una posición longitudinal y oblicuas. Es como un tejido, como decimos nosotros, que es como una canasta. Pero bueno, ustedes no saben lo que es una canasta, porque ahora todo el mundo usa fundas plásticas, ¿no? Entonces, bolsos plásticos. Pero la canasta puede ser de, de material natural, que hacen tejidos para las compras, antes circulaba mucho esto. Entonces así es la vejiga, porque la vejiga cumple una función fabulosa de descenderse, se llena y se vacía. Entonces tiene que contraerse por orden del sistema nervioso. El acto misional parece tan sencillo porque es natural, pero es bien complejo lo que nosotros realizamos, que es la micción, ¿no? Y ahí está incluida la vejiga. También en esta lámina podemos ver algo en este corte, en este dibujo, las diferentes capas que existen en el escroto hasta llegar al testículo. Son 7 capas que van desde la piel hacia el interior para llegar al testículo. Acá es
otra lámina que podemos ver un corte sagital, donde vemos la anatomía de los genitales masculinos, cuerpo cavernoso, la uretra, el cuerpo esponjoso. Si vemos también este dibujo, es solo para recordar el área pélvica, ¿no? Masculina y femenina, es una área donde existe una gran complejidad de vasos. En el área pélvica se va a dividir la arteria aorta en ilíaca primitiva y la ilíaca primitiva, ilíaca derecha e izquierda. La ilíaca se va a dividir en ilíaca interna, externa, porque de ahí están otras ramas, como la vesicales, la femoral. Bueno, es bien complejo. Entonces esa zona es muy rica en circulación, que hay que recordar, pues, para los que en algún momento se inclinen en hacer, por ejemplo, cirugía ginecológica. Entonces, la anatomía es básica, que la recuerden. Los que van a hacer es cirugía de alguna parte de nuestra economía, recordar que la cirugía, la base de la cirugía y del éxito es saber la anatomía del cuerpo y de la parte de la que usted va a desarrollar la especialidad, ¿no? Es importantísimo porque es útil para todo la anatomía, para conocer los planos si usted va a hacer cirugía. Este es otro corte que podemos ver la vejiga, y también yo lo pongo para que tengan una idea de que el uréter llega a la vejiga y atraviesa los planos musculares. No llega, no es como usted coge su computador y lo conecta a un interruptor así en la pared y ya está. No, el uréter llega a través del detrusor y abre en un pequeño orificio que se llama el meato urinario. Tenemos 2 meatos urinarios y el cuello de la vejiga. Entonces, a esa zona, los clínicos y nosotros decimos, ese es el trígono vesical, de triángulo, ¿no? Los 2 meatos y el cuello. Usted dirá, ¿para qué sirven esos términos? Para mucho, porque es la zona más sensible de la vejiga, que cuando usted en algún momento tiene una necesidad de miccionar, una necesidad imperiosa de orinar y lo aplaza, cuando ya lo va a realizar, en el caso de la dama, se sienta y al terminar de la micción va a tener una satisfacción casi placentera y usted dice, por fin oriné. Eso es algo natural. Lógicamente que como es algo natural, nadie se pone a meditar qué es lo que pasa. Es esa zona la más sensible. Entonces, cuando una dama presenta un cuadro de cistitis, todos ustedes por cirugía saben que los prefijos, todo lo que es itis es inflamación. Entonces, si una dama tiene cistitis, esa cistitis le va a causar dice, doctor, yo no quiero ir al baño, porque es que cuando estoy acabando de orinar, doctor, tengo un dolor terrible. Entonces, esa sensación, ese malestar, en urología se están incluidas en un término que dice disuria. Disuria. Yo le comento estos términos porque usted va al inicio, guste o no, tiene que hacer un internado. Guste o no, va a tener que rotar por un hospital. Guste o no, va a escuchar. Entonces usted tiene que conocer y hablar con el mismo lenguaje de los médicos tratantes, de donde esté usted laborando. Entonces dice disuria. Entonces ya tiene una idea
que son las molestias, la inconformidad que siente el paciente, él o la mujer, cuando realiza el acto misional. Entonces, disuria. La razón de la diapositiva es para que tengan una idea de que los ureteres se insertan y forman un mecanismo de cámara de presión. Cuando se llena la vejiga, se bloquea el conducto, perdón, y al bloquearse el conducto, ya no pasa orina, se detiene un poco hasta que la persona micciona. Pero si está mal, si la inserción es anómala, va a haber una enfermedad que se llama reflujo vésico-ureteral. Reflujo es retorno. Si han hecho pediatría, ojalá les hayan mencionado que existe esta entidad que muchas veces se detecta en la infancia. Se llama reflujo vésico-ureteral, es decir, que la orina de la vejiga sube a los ureteres. Y le puedo añadir algo. En la gente joven, en los hombres y mujeres jóvenes que hacen insuficiencia renal, algunos pacientes tuvieron reflujo vésico-ureteral desde la infancia. Y al tener el reflujo vésico-ureteral en la infancia, dañaron sus riñones. Y entonces se han convertido en insuficiente renal. Terrible descuido, doctores, porque si el paciente tiene un reflujo, que hay degradación, si ha sido un reflujo muy severo, grado 4, va a dañar los riñones, pero si se pensaba, aunque sea un momento, algún médico que puede haber reflujo, no llegaba a esa situación. Lo que pasa es que la comunidad médica se olvida de esta entidad. Todos se olvidan de esta entidad. Ahora, usted dirá, ¿cómo es que se manifiesta? Doctores, se manifiesta el organismo, el cuerpo humano avisa de una manera u otra lo que no está bien. Entonces, otra palabra que siempre debe recordar, por ejemplo, infección urinaria no tenemos que tener nunca. Oyeron, nunca. Si hay infección urinaria comprobada, la pregunta que tiene que usted hacer, ¿cuál es la causa? ¿Por qué? Ya agregaremos un momento a hablar de infección urinaria, pero tenemos mecanismos de defensa naturales dentro de nuestro cuerpo y normalmente no debe haber infección urinaria. Pero aquí en nuestra comunidad, si una niña tiene alguna infección urinaria, no, que eso es así en las niñas. No, jamás. No puede haber infección urinaria en la niña. Peor si es comprobada. Si algún médico se le alumbró un poco su cerebro y le pidió un cultivo y le examinó la orina y sale que está infectada. ¿Por qué? Durante décadas en nuestra comunidad ecuatoriana se ha aceptado que las niñas, se justifica que las niñas pueden tener infección porque por la anatomía, que la uretra es corta, que por la vecindad de los genitales externos, la vulva y atrás el ano. Por eso las niñas hay que enseñarles a secarse de adelante hacia atrás de la micción, durante la micción. Pero normalmente no tenemos que tener infección urinaria. Y si alguna vez hay, investigar, y peor si se repite, investigar, hacer imágenes, porque el organismo es por alguna razón. Por en un niño nunca
masculina es larga, y cuando ya el joven, ya viene la adolescencia, se desarrollan una serie de mecanismos de defensa contra las bacterias, porque la uretra masculina tiene algunas glándulas. Entonces, infección urinaria no es nada de eso, es nada, para que ustedes vean la relación de la glándula prostática con la vejiga. Y en ese dibujo se puede ver el cuello de la vejiga, la próstata y un músculo que está al término. Nosotros los varones tenemos dos mecanismos de continencia. Continencia es el término que se usa para comprender que nosotros tenemos una continencia miccional y rectal, sí. No se nos sale la orina involuntariamente, sentimos cuando vamos a el deseo de micción, y según la educación vamos al vaciado vesical. Y cuando si hablamos del colon lo mismo, si el deseo de la defecación viene, se hace el acto, ¿verdad? Entonces, en una vía urinaria tenemos nosotros dos mecanismos de la continencia. Por eso cuando usted escucha que alguna vez le han operado la glándula prostática al adulto mayor, el paciente tiene que quedar continente porque el esfínter externo no es tocado, no debe ser lesionado durante la operación o algún otro procedimiento. Esta es una idea general del testículo, que podemos ver en su interior. Los dos testículos están en cuartos separados, y el testículo, como ustedes saben, cumple dos funciones. Una, la producción de la testosterona, y la otra, la producción y reproducción de los espermatozoides. Ahora, normalmente, anatómicamente, los dos testículos deben estar en la bolsa cuando el varón nace, ¿no? Por eso, ya mencionaremos algún momento esa patología de la ausencia o testículo no descendido. Si ustedes ya vieron pediatría, posiblemente ya tienen una idea de que los dos testículos deben estar en la bolsa desde el nacimiento. Ya cuando usted ya ejerza, pero al principio no. Por ejemplo, usted va a hacer la rural y tiene que tener un parto, depende de dónde está, la población, la ciudad, la provincia, y todo el resto. Pero tiene usted la obligación de evaluar al varón que ha nacido y reportar si ya desde pequeño nota que hay una ausencia de de los testículos. No me va a decir que no tiene que ver el neonato, no, pues si donde usted está, usted es el director, usted es el jefe, usted es todo. No puedes pedir que un neonato te lo vea, tiene ya usted que reportar, informar. Ahora, me adelanto. Está establecido que se espera hasta el año de edad, se espera ver si el testículo desciende de manera natural. Después del año de nacimiento y el testículo no ha descendido, usted tiene que orientar a la familia a que resuelva ese problema. No puede crecer con un testículo en el camino. Es decir, no puede crecer un varón con el testículo no descendido. Usted dirá, ¿por qué? Pues muy sencillo. Por naturaleza, los testículos están afuera. ¿Por qué? Por las funciones que él cumple. En primer lugar, si el testículo no desciende, no va a desarrollarse físicamente del tamaño natural. Y las células madres
como después nosotros decimos las mamás, es decir, la matrona, las que van a formar los espermatozoides que están desde el nacimiento allí dormidas, esperando el influjo hormonal en la adolescencia. Todo esto es natural, se van a dañar porque es el hecho simple de la temperatura. Los genitales masculinos y los testículos necesitan una temperatura no intracorporal, necesitan una temperatura externa para que ese testículo se madure y no se dañen las células de las espermatogonias, porque cuando un testículo no ha descendido, las espermatogonias, es decir, las que van a producir los espermatozoides, se van a lesionar y ese testículo jamás producirá espermatozoides. Se salva la producción de la testosterona, pero también no desarrolla en tamaño. Por esa razón, en breves palabras, trato de que entiendan que los testículos después del año deben estar los dos en la bolsa. No se debe atrasar eso porque hay peligro de daño del parénquima testicular. No va a madurar, no va a crecer y la parte reproductiva va a quedar anulada. Imagínense si son los dos. Normalmente no ocurre en los dos. Lo más frecuente, entre los escasos casos que hay en el mundo, felizmente, siempre es unilateral. Entonces, mucha atención para esto, porque puedo con seguridad y con evidencia de imágenes y todo, que todavía en pleno siglo XXI, en la época que ustedes son expertos en todo lo que es el sistemas celulares, tecnología, todo lo que, muchas cosas las que yo no sé, ustedes son expertos, no hay nada, no podemos entender cómo tenemos pacientes que vienen aquí, que tienen 20, 22 años, 24 años, y dice, doctor, tengo este problema. Hasta hace un mes y medio llegó un joven de 23 años con los testículos en la cavidad abdominal. Dedujo que están en la cavidad abdominal porque no los tocó en el canal inguinal y trajo un eco y no tenían, entonces están adentro. Y tiene 23 años, va a cumplir 24 años. Y viene y me dice que él quiere formalizar la unión con una persona, quiere tener su compañera. Y yo le he dicho al joven, ¿usted ya le explicó su problema? No, yo no le he explicado. Tiene que explicar. Una relación de pareja tiene que estar siempre clara, confianza, comunicación. Entonces el Señor quiere legalizar con la pareja y la compañera se va a dar una sorpresa cuando en algún momento hay intimidad, que dónde están los compañeros de abajo. 24 años, pero siglo XXI. Increíble, pero cierto. Seguramente en otros países quizás puede ocurrir eso, ¿no? Ahora, nosotros o yo he hecho una revisión, un estudio sobre esto, y la conclusión es que hace muchos años, ustedes son todos médicos de formación muy jóvenes, pero hace 30, 40, 50 años, menos población, el cuidado de los niños estaba en manos de la madre, porque no laboraban todas las mujeres.